Hola amigos de mi canal, hoy hablaremos sobre el metabolismo láctico en deportes colectivos. Como bien sabemos, para obtener un buen proceso de transformación de energía, necesitamos nosotros obtenerla desde los alimentos. Y es por eso que, en forma de energía química, que es cuando la obtenemos, la tenemos que transformar en energía cinética, que es la necesaria para producir movimiento. Para ello, necesitamos sacar esta energía de los macronutrientes. Como bien sabemos, los macronutrientes son los hidratos de carbono, los lípidos, también las proteínas. Principalmente los hidratos de carbono, que son compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son fundamentales y están compuestos por glúcidos rápidos, como por ejemplo almidón, pastas, harinas y algunos cereales, donde su estructura más pequeña son los monosacáridos, como la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos son partículas un poco más grandes, donde tenemos la sacarosa, lactosa y maltosa. Hoy haremos un énfasis principal en la glucosa. Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos más abundantes y los más diversos de los alimentos, aportan principalmente 4 kilocalorías por gramo, y es el combustible necesario para poder funcionar. Circulan en sangre en forma de glucosa y son muy importantes a nivel de cerebro y sistema nervioso para poder producir buenas acciones físicas cognitivas. Hoy pondremos un poquito más de énfasis en la glucosa. Como fuente energética principal de este metabolismo láctico, es necesaria su degradación para poder generar movimiento y producir un óptimo ejercicio. Necesitamos nosotros seguir sintetizándola cuando ésta se acaba. Y para ello vamos a explicar algunos ciclos gluconeogénicos. La gluconeogénesis es el proceso de formación de glucosa nueva a partir de algunos sustratos que no son glucosa. Como ciclos principales de la gluconeogénesis tenemos el ciclo de la alanina y el ciclo de Cori, donde el lactato pasa a ser un metabolito fundamental, ya que es el sustrato principal de la gluconeogénesis y es generado por la ruptura de la molécula de glucosa. Obviamente, si yo sintetizo nueva glucosa, el lactato va a ser muy útil y de mucha importancia porque va a ayudar a este proceso. Como vemos acá en la imagen, el destino del lactato puede ser diverso, ya que podemos resintetizarlo en el mismo músculo o resintetizarlo en musculatura aledaña o también en corazón a través de los transportadores MCT1, en riñón y también en el hígado donde cumple un papel fundamental, sobre todo en el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es un ciclo gluconeogénico muy importante donde participa la reconversión o la reutilización del lactato en glucosa. Si el músculo ya ha agotado sus fuentes de glucosa, se las va a pedir prestadas al hígado y el hígado va a acceder a prestar su glucosa mediante una enzima que va a apurar este proceso. Esa enzima es el glucagón. Cuando el glucagón presta servicios al hígado, el hígado va a pasar la glucosa hacia el músculo y en el músculo vamos a poder continuar el ejercicio y seguir en actividad. Cuando nosotros degradamos la glucosa en piruvato, estamos hablando del proceso de glicólisis. Pero el piruvato tiene también productos resultantes, como por ejemplo el que acabamos de ver acá. Esto es ácido láctico. El ácido láctico también tiene productos resultantes. Se puede tanto reconvertir en piruvato como convertir en un metabolito que es conocido como lactato. Vamos a ver en algunas láminas más adelante cómo pasa este proceso. El lactato se reutiliza nuevamente en el hígado para formar glucosa nueva. Y así como vemos, este ciclo nuevamente vuelve a funcionar. Y es por eso que es conocido como un ciclo gluconeogénico, es decir, forma glucosa a partir de un sustrato como el lactato que no era glucosa. Obviamente todo esto es en ausencia de oxígeno, por lo tanto es un proceso anaeróbico láctico. El otro ciclo gluconeogénico es el ciclo de la alanina. Como vemos acá en la imagen, la glucosa también se degrada hasta piruvato, pero acá el piruvato va a necesitar de grupos amino, de algunos aminoácidos que están prestando este grupo para poder convertir alanina, que es el aminoácido que nosotros necesitamos para que salga la sangre y se reconvierta. Acá la alanina vuelve a entregar su grupo amino al alfa-cetoglutarato para que este se convierta en glutamato y se elimine por el ciclo de la urea. Y el piruvato va a formar glucosa nueva. Como vemos, acá se produce la gluconeogénesis. Esa glucosa nueva va a pasar a sangre y después al músculo para poder continuar en ejercicio. Nosotros vimos un producto que era el ácido láctico y dijimos que íbamos a enseñar o a explicar cómo este producto puede ser convertido a lactato o puede ser derechamente disociado. Cuando el músculo genera ácido láctico,
está produciendo incapacidad de poder continuar en ejercicio. Es esa sensación de quemazón que tú sientes cuando ya te está cansando determinada actividad física. El ácido láctico va a ser disociado por una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que es la enzima que va a apurar el proceso de ruptura o separación en dos productos, lactato por una parte y el hidrogenión por otra parte. El lactato, nosotros sabemos que se puede ir al ciclo de Cori para formar glucosa nueva. Lo que nosotros evaluamos en sangre es lactato y no ácido láctico, ya que nosotros vemos este metabolito en sangre y no en músculo. El hidrogenión sigue estando allí, y para ello es necesario ver de qué forma podemos disociarlo o sacarlo de nuestro organismo. Para ello va a ser muy importante la función de los transportadores NAD en el proceso de oxidorreducción. Esto significa que vamos a tomar este metabolito y este transportador lo va a asimilar como parte de su estructura bioquímica. Como puedes ver, ese NAD, al tomar el hidrogenión, se convirtió en NADH. Pero ese NADH no va a quedar allí para siempre. Como bien dijimos, es un transportador y va a llevar ese hidrogenión de un lugar a otro. Entonces lo va a llevar a nuestro sistema por excelencia amortiguador de hidrogeniones. El bicarbonato es un ion amortiguador muy potente. Entonces el NADH, como toma este hidrogenión, se lo va a entregar a este amortiguador, que es el bicarbonato, y si tú te fijas, una vez que tomó ese hidrogenión, pasó a convertirse en ácido carbónico. Aquí había solamente un hidrogenión, ahora hay dos. Y este ácido carbónico va a ser separado por una nueva enzima llamada anhidrasa carbónica, donde va a generar dos productos nuevos y bastante conocidos por nosotros: agua y CO2. Sabemos que el agua lo podemos eliminar como agua metabólica a través de la transpiración y otros procesos como la perspiración, y el CO2 lo vamos a intercambiar en la ventilación pulmonar por oxígeno. Entonces tú ves cómo el ácido láctico fue disociado en una primera instancia por la lactato deshidrogenasa, separando el lactato y el hidrogenión. Este hidrogenión fue tomado por el transportador NAD, se lo entrega al ion de bicarbonato formando ácido carbónico. Luego la anhidrasa carbónica rompe el ácido carbónico transformándolo en CO2 y en agua. Agua se elimina por vías metabólicas y el CO2 se intercambia por la ventilación pulmonar. Esa es la forma en la que nosotros podemos ir disociando este protón del lactato, donde es el principal causante de la fatiga. El lactato es un producto bastante bueno que ayuda a la reconstrucción y resíntesis de glucosa en los ciclos gluconeogénicos que acabamos de ver, alanina y ciclo de Cori. La glicólisis, por otra parte, es una fuente importante de hidrogeniones. Como bien dijimos, la ruptura de ácido láctico genera lactato, pero también genera muchos protones o hidrogeniones. Si es que esa ruptura excede la capacidad de amortiguar del bicarbonato, vamos a ver que nuestro sistema tampón o sistema amortiguador o sistema buffer se ve superado. Y es por ello que va a causar el descenso del pH por bajo valores 7,4. Eso significa que vamos a caer en un estado llamado acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica es la responsable de la fatiga. Por lo tanto, no podríamos continuar en ejercicio. Sabemos que si se producen muchos protones o muchos hidrogeniones, se produce este aumento del pH. Por lo tanto, van a cambiar las concentraciones principalmente de CO2. Va a subir en sangre la presión arterial de CO2 y eso hace que tengamos que hiperventilar. Es producir ese intercambio ventilatorio de forma muy intensa, donde vamos a inspirar muy prolongado y muy frecuente. Y eso lo hacemos obviamente para meter oxígeno y bajar esa presión de CO2. Por ende vamos a subir la presión de oxígeno. Este fenómeno se conoce como alcalosis respiratoria. En otras palabras, una acidosis metabólica se compensa con alcalosis respiratoria. Como resumen, podemos ver que el lactato en sangre proviene de la glicólisis, donde se degrada la molécula de glucosa en piruvato, donde se obtiene ácido láctico, y el ácido láctico va a ser roto por la lactato deshidrogenasa, que es una enzima bastante potente, donde va a tener lactato por una parte y el hidrogenión por otra parte. Sabemos que el lactato se puede reutilizar para formar glucosa nueva, y así también podríamos ver el nivel de intensidad del ejercicio,
Y por otra parte, los protones o los hidrogeniones van a ser amortiguados por el sistema buffer en la medida que éste no se vea superado. El nivel de intensidad, como dijimos hace un momento, lo podemos medir. Las máquinas analizadoras de lactato van a ir directamente sobre un capilar y vamos a encontrar distintos niveles o distintas concentraciones de este metabolito en sangre. Como dijimos, ese fenómeno lo podemos nosotros determinar y lo podemos llamar umbral láctico. El umbral láctico se caracteriza por tener una mayor aparición de lactato y una menor remoción, es decir, esta balanza se inclina hacia la aparición del lactato. Como vemos por ejemplo en esta imagen, el lactato empieza a aparecer aquí por sobre los 10 km por hora en una cinta o tapiz rodante, llegando a niveles bastante elevados como 5 o 6 milimoles. El umbral láctico es el incremento en la acumulación de lactato plasmático por sobre los valores reposo. Los valores reposo son aproximadamente 1 milimol de lactato. Cuando vemos que empieza a aparecer por sobre esto, podemos entender que comienza a ser mayor la aparición que la remoción. La vía glicolítica obviamente comienza a participar de forma más significativa para formar ATP. Eso nos indica que está produciendo mucho lactato, por lo tanto tenemos que ver la manera de reutilizarlo. Nuestro organismo lo hace de forma autónoma mientras estemos lo más bien entrenados en este metabolismo. Acá vemos una fase aeróbica y una fase anaeróbica. Si vemos bien en la fase aeróbica, la musculatura está participando y obteniendo su energía, pero el lactato aún no es importante, siempre está por valores muy cercanos al 1 milimol. Cuando vemos que la velocidad aumenta o sube la intensidad en 15 km por hora en adelante, inmediatamente empieza a haber una mayor aparición de lactato, llegando a valores de 6 milimoles. Acá podemos ver que es una intensidad más anaeróbica que aeróbica. Eso dependió del cambio de intensidad que hubo desde los 15 km por hora en adelante. El umbral láctico es bastante útil en efectos deportivos, porque con el umbral láctico nosotros vamos a poder determinar la intensidad del ejercicio y ver si es que dicho ejercicio correspondió a un trabajo o de potencia anaeróbica láctica o de resistencia anaeróbica láctica, o si fue más bien mixto. El umbral láctico es un buen indicador del potencial anaeróbico que tienen los deportistas, porque vamos a poder cuantificar si que el esfuerzo que realizaron fue leve, moderado o intenso. Obviamente, si es que es leve, no vamos a encontrar grandes niveles de lactato en sangre, muy cercanos al reposo. Con esfuerzos mucho más intensos, el lactato se empieza a acumular y es posible identificar si tu trabajo fue realizado a dicha intensidad. El umbral de lactato va a reflejar, en otras palabras, estas fracciones que van a ser entre los metabolismos aeróbicos y anaeróbicos de energía. Obviamente, si un umbral láctico representa un desvío significativo hacia valores más altos, es porque obviamente hubo mayor participación de la glicólisis anaeróbica en tu ejercicio. Acá tenemos un método que es bastante conocido y se denomina Onset Blood Lactate Accumulation, o comienzo de la acumulación de lactato en sangre. El OBLA es un método altamente conocido porque permite de forma teórica identificar el umbral láctico en un punto o un valor promedio establecido cerca de los 4 milimoles de lactato. Es decir, cuando estás bajo esto, no ha comenzado la acumulación de lactato en sangre. Pero cuando se determina el OBLA, sí empieza a haber un incremento significativo de la acumulación de lactato en sangre. Como dijimos, se usa como un punto de referencia para indicar el comienzo en la tasa de aparición de lactato, es decir, más aparición que remoción. Acá vemos cómo fue aplicado el OBLA en una investigación hecha por Jiménez en su estudio fisiológico sobre el fútbol, donde hay comparaciones en los niveles de lactato encontrados en las distintas posiciones de los jugadores de fútbol. Como vemos, las actividades más intensas se diagnosticaron en los carrileros o en los laterales volantes, y también en los volantes centrales o medio centro y los laterales, que son los que presentaron un mayor OBLA o una mayor acumulación de lactato en sangre. Obviamente hay posiciones que se mueven bastante menos, como el portero, donde sus trabajos son bastante intensos, pero muy esporádicos, es decir, son pocas las veces que ellos intervienen de forma intensa, por lo tanto no hay mayores niveles de acumulación de lactato en sangre.
Otra investigación referida a la capacidad de repetir sprint en jugadores de fútbol profesional y amateurs, hecha por Rampimini el año 2013, determina que el umbral láctico es muy importante a la hora de repetir sprint, entre otras capacidades. Acá podemos ver a un jugador bastante conocido como Alexis Sánchez, donde vamos a ver en un partido de fútbol del Mundial FIFA Brasil 2014 cómo él reaccionó ante la capacidad de repetir sprint. Podemos ver la distancia recorrida entre el primer y segundo tiempo. En el primer tiempo hizo 5.200 metros y en el segundo tiempo 4.900. Es decir, hay una diferencia muy leve de 150 metros aproximadamente. Fíjate en el dato que viene abajo. Ya, la distancia recorrida a baja velocidad en metros tampoco difiere mucho, ya, alrededor de 100 metros, un poco menos. Lo mismo pasa con las distancias recorridas a mediana intensidad, pero los datos más interesantes están acá. Fíjate la distancia recorrida a alta intensidad el primer tiempo y el segundo tiempo. Es decir, tiene una alta capacidad de repetir altas intensidades sin bajar de forma significativa su velocidad. Lo mismo podemos ver acá, en la velocidad top o la velocidad máxima alcanzada, donde vemos que hubo un máximo de 30,5 km por hora el primer tiempo y 28,4 el segundo tiempo. Es decir, la diferencia es bastante mínima entre las dos velocidades. En otras palabras, él puede mantener una alta velocidad durante todo el partido. Y así lo ratifica la cantidad de sprint realizado. El primer tiempo 22 y el segundo 22. Es decir, un jugador de clase mundial tiene una alta capacidad de repetir sprint gracias a que tiene una buena tolerancia láctica y puede mantener un umbral de lactato en niveles óptimos. Hay diferencia entre algunos conceptos y vamos a ver cómo podemos identificar la potencia anaeróbica láctica o la resistencia anaeróbica láctica. Podemos deducir que la potencia tiene mucha relación con la producción, es decir, mientras más energía produzcas a partir del sistema láctico, estás trabajando la potencia anaeróbica. En cambio, la resistencia tiene mucho más relación con el concepto de aguantar, es decir, si aguantas cierto tiempo en el metabolismo láctico, podemos decir que tienes una buena resistencia anaeróbica. Obviamente el fútbol está dado por la capacidad de producir y también por la de resistir. Obviamente la de producción genera mucha más importancia durante el juego. Mientras más energía produzcas de este metabolismo, mejores serán tu movimiento y tu acción en el campo del juego. Jan Solé nos hace una propuesta de cómo trabajar ambas capacidades en un microciclo o un morfociclo. Podemos ver que los volúmenes de una resistencia anaeróbica láctica van a ir de 20 a 40 minutos utilizando porcentaje de entre un 75 y un 85% de la frecuencia cardíaca teórica máxima. Lo podemos hacer en circuitos técnicos con balón, ocupando algunos métodos de entrenamiento como los interválicos cortos o los iterativos, que son la mezcla de varios. En cambio, una potencia anaeróbica se hace siempre a una mayor intensidad, hay que producir mucha más energía y vas a ocupar porcentajes desde el 85 hasta el 100% de la frecuencia cardíaca teórica máxima, o incluso pasando valores del 100%, y los tiempos se van a reducir. Siempre que se aumenta la intensidad, disminuye el volumen, de 5 a 15 minutos. Vamos a hacer algunos contenidos como circuitos técnicos enlazados, automatismo sin oposición, o incluso algunos juegos de espacio reducido. Y también podemos aplicar algunos de los métodos de entrenamiento de la resistencia o de la potencia anaeróbica. ¿Cómo podemos diseñar trabajos de resistencia anaeróbica y anaeróbica láctica aplicada al fútbol? Ya tenemos un ejemplo de Jan Solé. Yo propongo, dentro de algún microciclo o algún morfociclo, las intensidades para la resistencia anaeróbica láctica, como por ejemplo el 75% de la frecuencia cardíaca teórica, un volumen de 20 minutos, y esto puede ir en serie de 2, ya donde 10 minutos cada una, con un minuto entre cada una para poder hacer bien la pausa y volver a recobrar energía. Podemos hacer un circuito de enlace-pase con un método interválico largo, que nos va a permitir estas características mencionadas. Acá tenemos los movimientos que pueden realizar los jugadores, donde van a hacer un enlace y pase, donde van a entregar el balón a sus compañeros y hacen algunos movimientos mucho más intensos para poder producir
la resistencia anaeróbica. Tenemos 20 minutos de este trabajo con dos series de 10 minutos. Por otra parte, podemos ejemplificar la potencia anaeróbica, donde tú ves que la frecuencia cardíaca teórica máxima sube, y como sube la intensidad, también baja el volumen. Vamos a hacer 4 series de 3 minutos, en total tenemos 12 minutos de trabajo. Vamos a aumentar un poquito más la pausa para poder recobrar la energía. Y tenemos alternativas como juegos con toma de decisiones y ocupamos métodos de intervalo y comedia. Acá la idea es un 2 contra 2, donde los rojos tienen que tratar de mantener el balón en su campo y los azules mantenerlo en el de ellos. La idea sería tratar de respetar bastante bien los tiempos y las intensidades para que obviamente se respete el principio de trabajo de resistencia anaeróbica o de potencia anaeróbica en uno u otro objetivo. Espero que te haya gustado esta presentación. No olvides suscribirte a mi canal, pronto estaremos con más información. Muchas gracias.